este tema de lo migratorio, ¿no? De temas de intercambio, es bien común que nos genere esa incertidumbre o ese malestar, ¿no? Acá, ay, y la ya has hecho. Mm, Dentro de estas consecuencias en este ejercicio ABC que hemos hecho en algunos otros momentos, ¿no? Particularmente con ansiedad y sensaciones físicas, em, vemos como el miedo y la angustia como esta consecuencia emocional que podemos experimentar y las consecuencias emocionales que experimentamos vienen con su carga, con su respectiva carga física, ¿no? Y cognitiva. O sea, el resultado de una emoción tiene toda esta manifestación física porque tú te enteras que estás triste por esa manifestación física de la tristeza, te enteras que estás enojado por esa manifestación física del enojo, ¿no? Te enteras que tienes miedo por esa manifestación física del miedo, ¿no? Em, y nuestra mente también empieza a trabajar de formas distintas, ¿no? Sobre todo como lo veíamos hace un tiempo cuando estamos inundados de cortisol y adrenalina. Entonces, en esta ocasión que el activador tiene que ver con tu regreso a México y decíamos, bueno, es que el regreso a México me genera incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Perdón si de pronto mis dedos ahí se atoran y tengo como estas faltas de ortografía, bonita. Mm, Bueno, a todo le pongo colorcillos ahí para que lo vayamos identificando, ¿no? Entonces, como te decía Bonita hace un rato, mm, no es como que la situación regreso a México me genere por sí misma automáticamente incertidumbre, ¿sí? No es como ese arco directo. Necesariamente pasa por biblioteca mental, por todo ese cúmulo de datos y de información almacenada ahí en mi mente, en lo que a mí me gusta llamar biblioteca mental porque funciona de pronto como toda este lluvia, ¿no? De datos y de información desde que salimos de la pancita de nuestra mamá y estamos acumulando un montón de información en nuestra mente, ¿no? Proveniente de nuestros sentidos, proveniente de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro gusto, de nuestro oído, de nuestro tacto. Entonces, ahí arriba tenemos almacenada una cantidad ridícula de información. Entonces, no es como que el regreso a México genere un arco directo con incertidumbre y una respuesta o una consecuencia en lo emocional. Necesariamente pasa rápidamente a la velocidad de la luz por esos significados ahí, ¿no? Metidos en toda ese cúmulo de datos. Como te decía hace un ratito, no es que haya salido de la pancita de tu mamá, ¿no? Con miedo a un avión, ¿no? Con miedo a un perro, ¿no? Necesariamente vamos acumulando experiencias que en su posterior presentación voy a usar esa información para ponerme a salvo, ¿no? De algo que aprendí que puede resultar dañino o peligroso. En este caso, pues, ¿qué pudiera, pinche Lore, ¿no? ¿Qué pudiera resultar dañino o peligroso de regresar a mi país, ¿no? Ah, bueno, pues entonces estábamos viendo en todo ese cuestionario, ¿no? Discúlpalo, el interrogatorio de hace un rato. De qué sientes y cómo lo ves y cómo, qué pedo, ¿no? Hay un pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con regreso a México, puede significar entonces sentirme rara, ¿no? De que sea, sabemos desde lo racional que no es buena idea compararnos con otras personas, mucho menos nuestros hermanos, pero es algo automático que hace nuestro sistema. Sentirme rara de que ella, mi hermana, se esté yendo a trabajar y yo estoy sin hacer nada, ¿no? Híjole, imagen, ¿no? ¡Blum! Regreso a México y entonces me empiezo a imaginar, pues, qué va a pasar cuando yo esté allí sin trabajo como el que tenía, ¿no? Sin escuela como la que tenía en este periodo de maestría fuera del país, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, sin hacer nada, ¿no? No haciendo las cosas que hace la manada o no haciendo las cosas que se esperan de mí a la edad que tengo, obviamente, ahí, pues sí, efectivamente, hasta pueden activarse otras emociones, ¿no? Decepción, tristeza, angustia. Lo que te decía Bonita hace un ratito es que es muy importante conectar o ver hacia dónde se está yendo el caminito interpretativo del acompañamiento en tu diálogo interno. Ujú. Es muy diferente entonces experimentar esa incertidumbre e irme por entonces el camino de yo no debería estar pensando estas cosas, no me debería estar comparando, debería entonces estar
contenta, ¿no? De regresar. ¿M? Porque con cada deberías se activa cortisol y adrenalina en nuestra mente porque nuestra mente identifica como que le estoy regando, ¿no? O sea, si estoy como no debería, entonces, madre, pilas y resuélvelo. Vas. Entonces, echa la bioquímica, no avienta la bioquímica por excelencia que nuestro sistema conoce para agilizar los procesos de pensamiento, que es el cortisol y la adrenalina. Entonces, por cada deberías, hay un componente de cortisol y adrenalina presente en tu sistema nervioso que te va a ayudar a resolver el acertijo. Entonces, a cortisol y adrenalina se acelera más la velocidad con la que hago interpretaciones. Ujú. Entonces, yo, si entonces debería estar contenta y no estoy contenta por regresar a México, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa? ¿No? Puede empezar a significar que soy una mala hija, una mala persona, o eh, estoy perdida en la vida y no sé qué quiero, ¿no? Me estoy quedando atrás. O sea, ¿ves? Empiezan a bombardear, ¿no? La biblioteca mental de significados. Mm, ¿Con qué te conecta a ti? La edad, 27, ¿no? Un número cabalístico, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Que decíamos hace un ratito culturalmente, pues todo lo que le ha pasado a muchos personajes a los 27 años. Déjame ponerlo aquí en otro tono para que se vea mejor. Pero también Rosita, que tiene que ver con esta área de la B, ¿no? De las Bs de la biblioteca mental. Por eso lo puse en Rosita. Discúlpame los colores que de pronto utilizo ahí para todo, pero creo que puede ser un apoyo visual importante. Puede entonces, Bonita, conectarte con mm, de acá, ¿no? De la incertidumbre, de la angustia o no, de la preocupación, a pero ¿por qué me siento así, no? Debería sentirme de otra forma, debería sentirme plena, realizada, ¿no? Después de lo que he estado haciendo abroad, ¿no? Em, no debería entonces de encontrar trabajo en chinga, ¿no? Luego en 3, 2, 1, ¿no? Y cuando las cosas empiezan a no ser como yo calculaba que fueran, entonces, pues, la mente dice, hay un deberías ahí, le estoy regando, acertijo, ¿no? Vamos a resolverlo porque esto puede significar, ¿no? Sí, ¿no? Empieza, echa a andar. Mm, no se espera de mí que a los 27 años con una maestría no esté trabajando, ¿no? Y produciendo ya. Entonces, estas siguientes ideas de las que se encarga nuestra biblioteca mental de conectar son las responsables de que haya más intranquilidad, con ello más cortisol y adrenalina y más velocidad en historias que conectamos con la biblioteca mental. Y si entonces tengo 27 y no tengo trabajo y tengo maestría, pero no me están contratando en ningún lado, o sea, ¿viste? Ay, Dios mío, ¿no? Puede conectar con algún tema de fracaso, ¿no? O de decepcionar a alguien, ¿no? Fracaso, letting down mis papás, ¿no? Ujú. Fracaso, decepcionar a mis papás. Y entonces, de fracaso y pero hay que considerar que esta información que se prende en nuestro sistema nervioso es automatiquísima, ¿eh? O sea, 3, 2, 1, se prende. Decepcionar a mis papás, híjole, cuando llego ya fracaso y decepcionar a mis papás, otro shot de cortisol y adrenalina. Vele sumando, bonita, porque ahí ya son 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántos. Entonces, por eso te decía, bonita, que lo que sí podemos hacer es conectar con un diálogo más comprensivo de lo que me está pasando en este momento y de las expectativas presentes ahí en mi biblioteca mental para recortar la intensidad y duración del malestar. Una vez que me doy cuenta que mi mente ya se está yendo como hilo de media, Narnia al infinito y más allá, entonces ahí lo que podemos hacer es, ok, fracaso, ¿no? Con esas historias, alto, ¿no? Y entonces irme del discurso demandante y cómo deberían estar las cosas y qué debería estar haciendo y cómo debería estarme sintiendo y qué debería estar pensando, qué no debería estar pensando, a un discurso más amable conmigo misma. ¿Sí?
como te decía hace un ratito, verificar, dudar, cuestionar y evaluarme son operaciones naturales que hace mi mente buscando protegerme. Entonces, dudar, este proceso que vimos acá arriba, ¿no? De regreso a México, me voy a sentir rara, ¿no? De que mi hermana se va a trabajar y yo estoy sin hacer nada e incertidumbre, todas esas conexiones en la biblioteca mental, esa operación inicial es natural que nuestra mente la haga, porque busca entonces resolver el acertijo y poner a mi disposición cortisol y adrenalina para pensar rápido y entonces resolver la cosa, ¿no? Mm, es de mucha utilidad saber cómo funciona mi mente para que entonces cuando esté en ese proceso automático no me asuste o no me asuste tanto, sepa reconocer su naturaleza natural, ¿no? De protección y entonces me vaya a conectar con un diálogo amable conmigo misma. Entonces, identificación de distorsiones cognitivas. Este man que desarrolló este modelo, y luego te contaré esa historia que es interesante, pero este man que desarrolló este modelo identificó, él fue para sí mismo conejillo de indias para desarrollarlo, y entonces él en ese proceso de investigación detectó 11 distorsiones cognitivas del pensamiento, las que hoy conocemos como las 11 distorsiones cognitivas del pensamiento, que son maximización, minimización de mis habilidades, ¿no? O de mis herramientas, adivinación del futuro, adivinación de la mente de las personas, generalización o sobregeneralización. Todos los hombres son iguales, ¿no? Siempre es lo mismo. Y uso de totalizaciones, ¿no? Todos, nadie, nunca, siempre. Entonces, cuando sirve tenerlas por ahí a la mano para identificar cuándo en mi diálogo se están presentando esas distorsiones del pensamiento, esas distorsiones cognitivas del pensamiento. En este caso, Bonita, yo identifiqué esta de sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada puede ser una distorsión cognitiva del pensamiento porque no es que vayas a llegar a México sin hacer nada, ¿no? Porque vas a llegar todavía a preparar una tesis, vas a llegar a preparar CVs, ¿no? Para emplearte, ¿no? Es como otro tipo de inversión, como los inversionistas que te decía hace un ratito, ¿no? Cuando somos inversionistas, ponemos toda la energía, todo el capital, ¿no? Nuestro capital en un proyecto, ¿no? Y durante un año a lo mejor no vamos a percibir, pero no quiere decir que me estoy rascando, ¿no? La panza, ¿verdad? Sin hacer nada, ¿no? Mi dinero se está movilizando en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando detecto distorsión cognitiva, ahorita te paso la tablita, ¿no? Para que las vayas identificando ahí, esos pensamientos automáticos y no, espérame, esto no es verdad. Ujú. Mm, la propuesta, ¿no? Que te hago bonita es que conectemos con estas frases, ¿no? O con esta es una propuesta, ¿no? Tú la puedes ir modificando como a ti te funcione. Pero entonces, es natural que mi mente se vaya a pensar en los escenarios catastróficos como estar en casa de mis papás sin hacer nada. Eso es automático, ¿no? El nada es automático. La cosa es que sí voy a estar haciendo cosas, ¿no? Como terminar mi tesis, como buscar empleo, ¿no? Arreglar mi CV, y eso es lo equivalente a ser inversionista en mi proyecto, ¿no? Yo soy la empresa, ¿no? Yo soy mi propia empresa que ha estado en proceso de expansión y que va a tardar probablemente un ratito en ver frutos, pero ahí está, ¿no? Como cualquier empresa donde está en remodelación, ¿no? Y de pronto tiene solo un área, ¿no? De recepción de comensales, por ejemplo, ¿no? Hablando de un restaurante, ¿no? O de plano, se cierra, ¿no? Para remodelar y entonces que vengan clientes de otra categoría, ¿no? Sería lo equivalente. ¿Sí te hace un triste sentido esto, Bonita?